Proverbios 23, 22 dice así: Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Alguien acá tiene una mamá que ya haya envejecido un poquito? Dice la Biblia que no hay que menospreciarla, ¿cierto? La mamá, ¿cierto?, es mucho más sabia de lo que somos nosotros. Y las mamás se mandan estas frases: cuando tú vas, yo vengo de vuelta, ¿cierto? La típica frase de mamá. Y es porque, ¿verdad?, ellas saben cosas que nosotros todavía ni siquiera entendemos. Y por ahí, ¿cierto?, los jóvenes, los hijos, cuando ya son más grandes, sienten que saben un poco más, sienten en algún punto que saben más que la misma mamá, ¿cierto? Se sienten más sabios que la mamá. Porque claro, están ahora en la universidad, ¿cierto? Y ya saben muchas cosas. Pero cuando les toca ser papás a ellos, ahí entienden muchas cosas. Y ahí comienzan de nuevo a valorar a la mamá. Y ahí es cuando, ¿cierto?, llaman a la mamá a las 3 de la mañana, ¿cierto? Mamá, ¿sabes que a mi hijo le salió un grano? Ya, mándame fotos por WhatsApp, ¿cierto? Y ahí la mamá de nuevo es la experta, la que salva las situaciones difíciles, ¿cierto? Y vuelve, ¿cierto?, a ser indispensable para el hijo. Gracias al Señor por cada una de las madres que están acá esta mañana. Y hoy vamos a estudiar un tema de la mamá. Vamos a descansar de 1 Corintios y vamos a hablar un poco de la mamá. En la historia de la Biblia hay 6 historias de mujeres que querían ser mamá. Lo deseaban con todo su corazón, pero no podían. Eran estériles. Y en estas 6 historias, cada una de estas mujeres oró a Dios pidiéndole un hijo. Y por algún tiempo sin respuesta. Esto les ocasionó angustia, frustración, amargura. Y en algún momento, ¿cierto?, Dios, porque Dios tiene sus tiempos, Dios respondió y Dios le dio a cada una de estas mujeres un hijo. Y estas 6 historias son Ana, la madre del gran profeta Samuel; Raquel, esposa de Jacob, ¿cierto?, que dio a luz a José y a Benjamín. También está Sara, esposa de Abraham, también una mujer estéril, ¿cierto? Ya dice la Biblia que ya era una mujer de avanzada edad. Y Dios le prometió un hijo. Y Dios, cuando ella ya tenía, ¿cierto?, una edad muy avanzada, Dios le dio un hijo. También está la historia de Rebeca, esposa de Isaac, la madre de Jacob, Esaú. También, ¿cierto?, también tuvo este tiempo de que era estéril, no podía ser mamá, y también oró al Señor, Dios le concedió un hijo. También está la esposa de Manoa, no aparece el nombre, pero esta es la mamá de Sansón. Otra mujer que también deseaba ser mamá y también no podía, oró a Dios y Dios le dio un hijo. Y por último está Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Varios ejemplos están en la Biblia. ¿Y por qué están estos ejemplos? Porque hay mucho que aprender de esto. Hay mucho que aprender de esta situación. En primer lugar, de forma literal, queridos hermanos, ¿cierto?, que están acá, hermanas, si alguna de ustedes, ¿cierto?, desea ser mamá y tal vez no puede, ¿cierto?, no logra, sepa que Dios tiene todo el poder suficiente para hacer que usted sea mamá. Dios puede sanar lo que sea y Dios puede cambiar lo que sea. Para Él no hay nada imposible. Y hay otra enseñanza también para la iglesia, porque la iglesia también es como una mujer que desea ser madre. Y las iglesias pasan por periodos de esterilidad, periodos en los que, ¿cierto?, no llega nadie. Y hemos estado en esos periodos, ¿cierto? Periodos en los que lo intentamos de corazón, nos esforzamos, hacemos una campaña evangelística,
el teatro prepara una obra, ¿cierto?, bien bonita, y estamos todos orando por eso, para ganar almas para el Señor. Llega el momento, ¿cierto?, y no pasa nada. Y al igual que Ana, ¿cierto?, que las mujeres de la Biblia nos sentimos frustrados como iglesia, nos amargamos y sentimos que ¿qué pasa? Que el Señor no nos escucha, no sé. Pasan las dudas ahí por la mente. El Señor tiene sus tiempos. Y así como el Señor pudo darle un hijo a cada una de estas mujeres, el Señor puede darnos hijos espirituales a nosotros como iglesia. Porque para el Señor no hay nada imposible. Y estos tiempos de esterilidad son justamente para que nosotros clamemos a Dios. Porque esta obra es obra de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios. No es una obra de nosotros. Es obra de Él. Si nosotros le pedimos al Señor, como oró Ana, ¿cierto? Dice la Biblia que Ana, ¿cierto?, oró al Señor, ¿cierto?, con amargura de su corazón, y lo vamos a ver ahora, y el Señor le dio un hijo. Hemos escuchado historias últimamente de mujeres que deseaban ser mamás y que el Señor, después de mucha lucha, le dio la respuesta. Y vemos a esas mujeres felices con sus bebés en los brazos, ¿cierto? Su tesoro, su máximo tesoro, ahí lo tienen en los brazos. Porque para el Señor no hay nada imposible. Vamos a 1 Samuel, capítulo 1, y vamos a ver esta mañana la historia de esta madre, de Ana. Decir también de que muchas veces las iglesias se comparan a muchas cosas. Muchas veces a la iglesia se le compara con un hospital donde las personas enfermas espirituales vienen y se sanan, ¿cierto?, de su enfermedad, que es el pecado. También a la iglesia se le compara con un ejército. Este ejército que está luchando contra las huestes para que finalmente, ¿cierto?, haya victoria espiritual y que el reino de Dios vaya triunfando sobre el reino de las tinieblas. También se le compara, ¿cierto?, a un ejército. Y esta mañana vamos a comparar la iglesia con una mamá. La iglesia debe ser como una madre amorosa. En primer lugar, vamos a 1 Samuel, capítulo 1, vamos a empezar a leer. Dice: hubo un varón de Remataim, de Sorafim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Podemos ver en esta historia una historia triste. Triste es la historia de Ana. En este tiempo, ¿cierto?, existe lo que es la poligamia. El hombre podía tener más de una esposa. No es que la Biblia enseñe esto, ¿cierto?, como enseñan en algunos lugares. La Biblia no enseña, ¿cierto?, que el hombre tiene que tener hartas esposas, pero lo que es necesario decir es que es parte de esta cultura.
Entonces los hombres tienen más de una esposa. Sucede varias veces en la Biblia. Y suceden situaciones como esta, en que hay una especie de competencia, ¿cierto?, donde las mujeres se transforman en enemigas por el amor del esposo. Y aquí la historia triste para Ana, ella no podía tener hijos. En cambio, la otra mujer podía tener hijos, tenía varios hijos ya, y esta mujer la irritaba, probablemente se burlaba de ella, la hacía sentir mal, la humillaba. Y esta era la vida cotidiana de Ana, una vida, ¿cierto?, de frustración, de amargura. Qué terrible es la frustración. ¿Se ha sentido alguna vez usted frustrado? A todos alguna vez nos hemos sentido frustrados. Cosas que deseamos hacer, pero que no logramos. Cosas que simplemente no suceden en la vida. Y así está esta Ana, amargada, ¿cierto? Y cada vez que toca el sacrificio, ella no come, no participa del sacrificio, porque su rival la irritaba, se burlaba de ella, la hacía sentir mal. En este tiempo, en nuestro lenguaje actual, diríamos que le hacía bullying, ¿cierto? La hacía sentir mal, sin ninguna compasión. Y ahí está el Cana tratando de consolar a su mujer, ¿cierto? Le llevaba de comer y el Cana le decía, ¿cierto? Él con un ego muy grande, ¿cierto? Le decía, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cierto? Y así a veces somos los hombres, ¿cierto? Creemos que somos la solución al sufrimiento de nuestra esposa. Y a veces ni la escuchamos, ¿cierto? Estamos ahí, ¿cierto? Pero abrázame, ¿cierto? Con esto se te va a pasar. Con mi amor, ¿cierto? Y ahí está la mujer sufriendo y no logramos darle consuelo. Y Ana, ¿cierto? En esta situación de desesperanza, de tristeza, ella piensa en algo, tiene una idea, y que es la mejor idea que cualquier persona puede tener. Ella va a orar a Jehová. Hermano, si usted está angustiado en este momento, si tiene alguna aflicción, si está sufriendo por algo, hay algo que usted puede hacer. Usted puede orar a Dios. La Biblia enseña, ¿cierto? ¿Está alguno de nosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que orar a Dios. Yo sé que muchos de ustedes llegan acá, ¿cierto? Con una sonrisa y llegan contentos y uno dice, ¿están bien los hermanos, ¿cierto? Y más encima uno después pregunta, después cuando estamos ahí en el break, hermano, ¿cómo está? ¿Y qué decimos nosotros? Estamos bien, ¿cierto? Porque por una parte nos da como lata tener que contar nuestra vida, ¿cierto? Nuestros problemas a cualquiera. Y la respuesta más común es, estoy bien. Pero muchas veces ese bien, si somos sinceros, no es tan bien, ¿cierto? Muchas veces estamos pasando por situaciones en nuestra vida difíciles, que nos amargan, que nos hacen sentir mal. Y nos cuesta decir a la gente bien. Y eso yo considero que en cierta parte es correcto, ¿cierto? Porque de pronto contarle nuestras cosas a cualquiera tampoco es sano. Porque así también existe algo que se llama el chisme, ¿cierto? Entonces es necesario buscar a alguien de confianza, a alguien de nuestra confianza, al cual podamos también nosotros contarle nuestras cosas. Es bueno tener amigos, ¿no? Tener a alguien que nos escucha, tener a alguien que nosotros sabemos que lo que esa persona va a decir, lo va a decir con amor porque nos tiene un cariño sincero, ¿cierto? Es bueno tener esa clase de relaciones. Y aquí está esta Ana, está sola, solamente tiene al Cana que la ama, ¿cierto? Pero ese amor típico de hombre, ¿cierto? Un amor un poco torpe. Y ella, en su necesidad, va a orar a Dios. Versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella derramó su alma a Dios. ¿Ha hecho alguna vez usted eso? Hermano, si usted está pasando por una angustia muy grande, por un dolor muy grande, derrame su alma delante del Señor. Dígale todo lo que le pasa, todo lo que usted siente, dígaselo al Señor. Porque ¿qué mejor amigo que nuestro Señor existe?
Él es el mejor amigo que podemos tener. Siéntase en confianza con Él. Vaya a sus pies y cuéntele todo lo que le está pasando, todas sus luchas, todas sus cargas. Porque, hermanos, Dios es real. Jesucristo es real. Y Él nos escucha. Él está ahí para escucharnos. Iba a dar gracias, ¿cierto? No hubo ocasión de gracias, pero quiero dar gracias ahora que estoy hablando aquí, tengo la oportunidad de hablar. Yo estaba orando con mi esposa, con la Natalia, por un trabajo. Y oramos específicamente por un trabajo que nos diera más tiempo para estar en familia. Yo estoy llegando casi a las 9 de la noche a mi casa con el Jeremías. Y oramos al Señor un trabajo que me diera más tiempo. Y llevamos varios meses orando. Y quiero dar gracias porque el Señor, después de orar, ¿cierto? Me dio ahora un trabajo que queda en San Bernardo, en la comuna donde yo vivo. Y estoy a 20 minutos de mi casa. Y no solamente eso, salgo a las 5 de la tarde. Salí a las 6:30. ¿Sí? Hermanos, Dios escucha la oración. Dios escucha. Si usted tiene alguna carga, no dude en derramar su alma delante del Señor. No sienta vergüenza. Si es que tiene algún pecado, alguna cosa, no sienta vergüenza en decirle al Señor sus luchas. Él no le va a juzgar. El Señor es bueno y misericordioso. Y aquí está esta Ana orando, ¿cierto? Y en el versículo 11 hace algo muy especial. Dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella da un hijo a Dios, lo consagra, ¿cierto?, como un siervo. Este hijo todavía no existe, pero ella dice, Señor, si me das este hijo va a ser para ti, va a ser tu siervo. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, nótese cómo oraba. Era una oración larga. Ella estuvo mucho tiempo hablando con el Señor, dejando todo su sufrimiento delante del Señor, durante un buen rato. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Bueno, ahí podemos ver una pésima, ¿cierto?, apreciación del sacerdote, porque esta mujer estaba ahí llorando, ¿cierto? Y oraba en su mente, solamente lloraba. El Señor puede ver los pensamientos, además decirlo. Entonces le dijo Elí, versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces, como iglesia, nosotros primeramente debemos desear, ¿qué cosa? Tener hijos. Nosotros debemos desear que este lugar se llene de niños espirituales, que muchas personas, ¿cierto?, reciban al Señor como su Salvador. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque ese es nuestro propósito. Nosotros vemos a las mujeres del Antiguo Testamento y cada mujer deseaba con todo su ser mamá. Y en este tiempo es lo que las mujeres, ¿cierto?, desean desde un principio. Ellas nacen, son niñas, ¿cierto?, y tienen esta idea fija en su mente y en su corazón de algún día ser mamá. Es el sueño de su vida. Y el sueño de la vida de la iglesia, ¿cuál es? Precisamente eso. Nuestro propósito, hermanos, es que en este lugar gente conozca al Señor. Para eso existimos. Para eso existe esta iglesia. No tiene otro propósito que la gente llegue a conocer al Señor. Ese es nuestro propósito. Y si no logramos nuestro propósito, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta iglesia?
si no estamos predicando el Evangelio, si gente no está conociendo al Señor? ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años más? ¿Qué va a pasar? Vamos a morir. La iglesia va a morir con nosotros. Por ahí una mujer, ¿cierto?, también deseando ser madre, dice, dame hijos o muero. Una frase, ¿cierto?, que aparece en la Biblia. Lo mismo nosotros. Si en este lugar no llegan hijos espirituales, va a pasar que vamos a desaparecer. Porque no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados. Por eso es que, hermanos, nosotros necesitamos orar al Señor. Orar, Señor, danos hijos espirituales. Señor, danos hijos. Señor, te suplicamos que en este lugar lleguen personas que te conozcan como Señor y Salvador. Esa debe ser nuestra oración. Todo el tiempo debemos estar orando por salvación, intentando llegar a la gente, ganar almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, es sabio. Tenemos que luchar, ¿cierto?, por llevar el Evangelio a todo lugar. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ser testigos. Y ese es nuestro principal propósito. En segundo lugar, vamos a seguir leyendo, versículo 18 en adelante. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. La Biblia dice que cuando nosotros perseveramos en estar conectados con Dios, ¿sabe qué va a pasar? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a sanar nuestros corazones. Dios nos va a dar paz, indescriptible paz, inexplicable paz. En la angustia que sea, el Señor nos va a dar paz. Dice la Biblia, tú conservarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El Señor da paz al corazón afligido que le busca. Y esa paz a veces la gente no tiene explicación, porque es una paz que da el Señor. Y puede ser la persona estando ahí en el hospital, ¿cierto?, con una noticia terrible, y ahí está el Señor obrando, dándole paz a esa persona. Esa persona está controlada, ¿cierto? Está en paz y la gente llega y le dice, supe lo que pasó, qué terrible, y esa persona está en paz. Tiene una sonrisa, ¿cierto?, en su rostro, en paz, porque está confiando en Dios. Y esa paz le permite tener cordura, aún en las situaciones más tensas de la vida, porque el Señor tiene esa capacidad. Y Ana se fue consolada. Ana se fue sin estar triste. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa de Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová, ¿qué dice? Se acordó de ella. El Señor, hermanos, se acuerda de nosotros. El Señor escucha la oración. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Este Samuel es un hombre extraordinario. Si usted lee la historia, los capítulos siguientes, este profeta Samuel es un hombre excelente, es un hombre extraordinario, es un hombre santo. Es un hombre que la Biblia dice que no dejó caer ninguna palabra de Jehová a tierra. Él era un hombre honesto, era un hombre maravilloso. Samuel ordenó las cosas en Israel. Si alguno de ustedes lee, ¿cierto? ¿Han leído el libro de Jueces? ¿Han leído Jueces? Jueces, hermanos, es un libro terrible. Es como ver las noticias. Hoy en día, las cosas que pasan en Israel son terribles, terribles. El pecado, hermano, es una cosa ahí espantosa. Las cosas que suceden en el libro de los Jueces, al final, en los últimos capítulos, uno se siente horrorizado.
Es como ver las noticias muchas veces. Usted prende la tele, ve las noticias y uno termina horrorizado. Y este hombre, Samuel, el hijo de Ana, llega a este pueblo y este hombre ordena las cosas, las ordena. Es un hombre extraordinario, porque nació, ¿cierto?, por voluntad de Dios. Es la respuesta a una oración. Este hombre es una bendición. Sigamos leyendo. Versículo 21 dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella va a cumplir su promesa. Hermanos, hacerle una promesa a Dios, no podemos fallar en eso. La Biblia dice: es mejor que no prometas, en vez de que prometas y no cumplas. ¿Sabe? Nadie lo obliga a prometerle algo a Dios. Y si algún día usted le promete algo a Dios, es la cosa más seria que ha salido de su boca. Porque las promesas que le hacemos a Dios deben ser cosas sagradas. Por eso, cuidado de repente, ¿cierto?, cuando nos emocionamos, ¿cierto?, y empezamos a hablar mucho. Yo voy a hacer esto. 2 semanas y ahí nos desaparecimos. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Por eso, cada cosa que vaya a salir de nuestra boca, démosle una vuelta, pensémoslo. Porque es una cosa muy seria, las cosas que prometemos delante de Dios. Y esta Ana va a cumplir su promesa como sea. En segundo lugar, hermanos, la iglesia debe ser como una mamá, como una madre amorosa. Y en este lugar, ¿cierto?, estamos nosotros para amar a las personas. Ese es nuestro propósito, amar a la gente. La Biblia, ¿cierto?, es clara, el Señor es claro. ¿Cómo van a conocer que somos discípulos del Señor? En que nos amamos los unos a los otros. En este lugar tiene que haber amor. Y sobre todo, amor con los nuevos creyentes. Cuando hay un bebé en la casa, ¿cierto? ¿Qué es lo único que se le da a ese bebé? Amor, cariño, cuidado, protección, ¿cierto? Entonces, para los nuevos creyentes, ¿cierto?, ellos necesitan una pura cosa al principio. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan amor, preocupación, cuidado, tal como un bebé. Ellos no necesitan, bien, ahora vamos a ir a estudiar Apocalipsis, ¿cierto? Y lo llevamos, ¿cierto? Y ahí lo empezamos a bombardear con el conocimiento bíblico. Ellos en primera instancia necesitan amor, preocupación, cariño desinteresado. Necesitan ver ese amor, un amor real. Y eso, ¿cierto?, el primer año de vida es así. El bebé lo único que hace, ¿cierto?, es demandarnos preocupación, tiempo, cuidado. Y el bebé, ¿cierto?, es un bebé, no entiende nada, ¿cierto?, lo que pasa a su alrededor, pero él solamente necesita una cosa. ¿Qué cosa necesita un bebé? Amor. El cariño sincero, ¿cierto? Cada cierto tiempo vemos en las noticias madres desnaturalizadas, ¿cierto? Y nos duele en el corazón. Pero el común de una mamá, ¿cierto?, es que la mamá ama a su bebé y se entrega por entero a él. Bueno, y también del papá. Cuando el bebé ya tiene 2 años, ¿qué necesita el bebé? También necesita ser enseñado, porque el bebé ya a los 2 años ya entiende y necesita ser enseñado. Entonces este es un lugar también donde debe haber enseñanza, donde se debe enseñar la palabra de Dios. Y por último, cuando ya el bebé tiene 3 años, yo tengo un bebé de 3 años, ¿sabe qué necesitan los bebés de 3 años? ¿Qué necesitan? Necesitan corrección. Yo tengo un niño, ¿cierto? Ustedes lo conocen, que necesita corrección, ¿cierto? Porque ya empiezan las pataletas, empiezan los escándalos. ¡No quiero! A mí a veces me dice, ya cómete la comida. ¡No quiero! ¿No quiere comer? Y ahí uno tiene que decirle, cómete toda la comida o si no, ¿cierto? Y ahí empieza, ¿cierto?,
Porque ya él ya entiende, a él ya se le ha enseñado, él sabe muchas cosas, pero ahora también necesita ser corregido. También la iglesia es un lugar donde nosotros necesitamos ir corrigiendo, ¿cierto?, a las personas. Es un lugar donde también se debe corregir. La iglesia es un lugar, entonces, es como una mamá que está guiando a su hijo, que lo está amando, le está enseñando, lo está corrigiendo. Sigamos leyendo la historia. Versículo 23. Dice, y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. La iglesia es un lugar que cría hijos espirituales. Y está, ¿cierto?, durante un muy buen tiempo enseñando, corrigiendo y amando a las personas. Versículo 24 dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Este Samuel, como les decía, se va a transformar en un tremendo hombre de Dios. Él va a ser un siervo de Dios. Hermanos, este es un lugar donde nosotros tenemos que estar todos formando personas que van a servir a Dios. Nosotros no debemos descuidar esa meta. Que las personas que en este lugar están creciendo para algún día ser un siervo de Dios, un colaborador de Cristo. Para eso estamos trabajando. Y ojalá, hermano, ojalá que nuestra iglesia algún día pueda enviar misioneros. Que de esta iglesia puedan salir otros siervos de Dios, pastores, ¿cierto?, misioneros. Porque para eso es la iglesia, para que nos vayamos expandiendo. Nuestro Dios tiene una visión misionera. Nuestro Dios tiene una visión de expandir su reino a través de las iglesias. Y nosotros tenemos que compartir la visión que tiene nuestro Dios. Por lo tanto, de aquí, nosotros, entre todos, tenemos que estar preparando obreros. El Señor dijo, rogad al Señor de la mies, que envíe ¿qué? Obreros a su mies. De aquí tienen que salir hombres y mujeres que van a servir al Señor, que van a ganar almas para Cristo, que van a ir a buscar a los perdidos y que están pensando en la expansión del reino de Dios. Esta Ana, ¿cierto?, es la madre de Samuel, un siervo de Dios. Y en esta iglesia, hermano, tenemos que formar siervos, personas que van a vivir para Dios. ¿Sabía usted que el águila es una excelente mamá? El águila alimenta al bebé, ¿cierto? Cuando es un polluelo en el nido, el águila hace el nido muy, muy alto, y el águila va a buscar la comida. Y el águila, ¿cierto?, pesca un gusanito, no sé, algo, y vuela hasta el nido y se lo da a su polluelo, se lo da en la boca. ¿Ha visto? Bueno, en el pico. ¿Usted ha visto eso? En los programas de naturaleza siempre lo muestran. Y ahí están ¿cierto?, los polluelos, ¿cierto?, comiendo del águila de la mamá, ¿cierto? Y así el águila los tiene durante un buen tiempo. Pero cuando ya los polluelos se transforman en aguiluchos, ¿cierto?, son ya unos pajarracos, ya están como más grandes, ¿sabe usted qué hace el águila? El águila llega y patea el nido, ¿cierto?, lo desarma, destruye el nido. Y los aguiluchos caen y no saben qué está pasando. Nunca en su vida han volado.
Y por instinto ellos empiezan a revolotear y en un momento empiezan a volar. Y después de ese momento ellos son pájaros independientes. Son pájaros independientes. Pero, ¿cierto? Las mamás, por lo menos las mamás chilenas ya no son así, ¿cierto? Las mamás chilenas le ponen wifi al nido, le ponen Netflix, compran consolas, ¿cierto? Xbox, la Play 4, y el nido tiene de todo. Y a cierta edad, ¿cierto? El aguilucho no se quiere ir, no piensa irse, porque está demasiado cómodo en el nido. Y eso está pasando ahora. Pero si yo le pregunto a muchos de ustedes, ¿a qué edad dejaron el nido? Yo estoy seguro que las personas de mayor de 50 años de acá, de nuestra congregación, probablemente la mayoría se fueron jóvenes de sus casas, ¿o no? ¿Cierto? Muchos se fueron jóvenes de sus casas. Pero ahora esto ha cambiado, ¿cierto? Ahora nos vamos más grandes cuando nos vamos. Hermanos, nosotros tenemos que tener esta visión de que los hijos no son para que se queden en la casa para siempre. Los hijos son para que ellos formen sus propias familias. Los hijos están ahí para que ellos después sean hombres, sean mujeres y tengan responsabilidades. Pero, ¿cierto? Se construye el nido, se acolcha el nido y ahí están. Yo estaba pensando en Venezuela. He conocido a varios venezolanos y a ellos, hermanos, realmente hay jóvenes venezolanos viviendo acá que por esta circunstancia, por todo esto que ha pasado, a ellos les patearon el nido. Ellos tuvieron que venirse para acá, volando en un avión. Y ahora ellos pasaron de ser adolescentes que vivían con sus papás a ser hombres y mujeres que aquí tienen que trabajar, ¿cierto? Y valerse por sí mismos y cocinarse y todo eso. Y por una parte es una tragedia, de verdad es una tragedia. Porque nosotros los vemos, ¿cierto? Y decimos que triste están lejos de su familia. Pero por otra parte, también es una tremenda escuela para ellos. Porque ahora están obligados a volverse hombres y a volverse mujeres y ser responsables de sus propias vidas. Y ese es un buen entrenamiento. Es un buen entrenamiento para un aguilucho humano. Y en la vida de la iglesia, cada uno de nosotros tiene que estar consciente de algo. La vida da muchas vueltas. Y probablemente de aquí a 20 años más, ¿qué va a pasar con nuestra iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a estar aquí siempre los mismos? ¿Cómo sabe si a lo mejor pasa una crisis como Venezuela? Puede ser o no. Y cada uno de nosotros tenga que emigrar y volar. ¿Puede pasar o no? Eso puede pasar. No sabemos qué nos depara el destino, la vida a cada uno de nosotros. Por eso es que nuestro enfoque como iglesia tiene que ser preparar a la gente para los desafíos que van a tener que enfrentar. Ellos algún día van a estar solos frente a la tentación y van a tener que saber qué decidir. Necesitan tener, por lo tanto, convicciones bíblicas. Ellos van a estar en otro lugar probablemente. Necesitan servir al Señor, tener amor por el Señor, para mantenerse firmes. Vamos a leer un poco capítulo 2 de 1 de Samuel. Acá hay una oración de agradecimiento de Ana. Se han hecho alabanzas con estos versículos muy bonitas. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes
fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los versículos que acabamos de leer son preciosos y hablan, ¿cierto?, de que Dios puede cambiar lo que sea. Dios puede cambiar a cualquier persona. Dios puede cambiar cualquier situación. Para Dios no hay nada, ¿cierto?, que a Él lo pueda limitar o que lo deje complicado. Él tiene todo poder. Y yo no sé aquí, ¿cierto? Hemos visto milagros últimamente. Hemos visto grandes milagros. Y podemos entender lo que Ana está diciendo. Porque lo que Ana está diciendo nosotros lo hemos sentido más de alguna vez. Y el Señor puede darle fuerza al débil. Si usted se siente débil, hermano, en esta hora, y usted siente que no puede cambiar, que no puede mejorar, sepa que Dios le puede dar fuerza para cambiar. Tiene que orar delante del Señor. Y como iglesia, ¿cierto?, a veces nos sentimos débiles. A veces sentimos, ¿cierto?, que lo que estamos haciendo no está dando resultados. A veces sí, a veces estamos contentos, ¿cierto?, y vemos cómo hay como un avivamiento. Pasamos por esos tiempos. Pero pase lo que pase, nosotros tenemos que estar orando al Señor, buscándolo a Él, confiando en Él, y el Señor, en su momento, nos va a dar la respuesta que deseamos. Terminemos en oración. Padre, damos gracias por Ana,